invitarle a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 7, y voy a estar leyendo el versículo 16 al 20. He titulado este mensaje, Tus frutos hablan de ti. Y antes de leer este pasaje, me gustaría que mires a la persona que está a tu lado y le digas con una sonrisa, tus frutos hablan de ti. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque yo declaro, Señor, que eres tú el que enseñas, eres tú el que ministras. Es tu voz, Espíritu Santo, en este día para instruir y enseñar a tu pueblo de acuerdo a tu voluntad. Y lo que tú tienes agendado, Espíritu Santo, yo declaro que se cumple y que prometemos darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la vida nosotros observamos que lo que hacemos construye un nombre. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tu nombre es conforme a tu fruto muchas veces. Y quiero dar como un ejemplo a una persona que estudia medicina, a una persona que se gradúa como doctor, usa una bata, entra a un quirófano, atiende pacientes, y aunque a él no le guste que le llamen doctor, es lo que hace, y lo que hace ha construido un nombre en su vida. De igual forma, hay gente que tiene buenos nombres, así como doctor, abogado, arquitecto, ingeniero, un buen padre, una buena madre, un hijo. Pero hay gente que tiene nombres malos. Hay gente que uno escucha y dicen es un ladrón, es un asesino, es un violador. Y a nadie le gusta, por ejemplo, que le digan mentiroso. Pero si lo que hace constantemente es mentir, pues un nombre está construyendo y es el de mentiroso. Y por eso tenemos que entender que la Biblia dice en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Lo más valioso, dice la palabra de Dios, es ese buen nombre que nosotros estamos construyendo en este mundo, que siempre se da de acuerdo a nuestro fruto. Porque construir un buen nombre va a empezar por lo que hacemos. Y lo que hacemos se conoce como frutos. No sé si me estoy dando a entender. Por lo tanto, la palabra nos dice, por sus frutos los conocerán. Y entendemos que los frutos son nuestro testimonio de vida. Nuestros frutos son los hechos los cuales hablan más fuerte que nuestras propias palabras. Porque podemos hablar muy bonito, pero nuestros frutos poder decir algo completamente diferente. Por eso los frutos nos dicen qué tipo de árboles somos. Hay árboles buenos, hay árboles malos, y de todo hay en la viña del Señor. Así como nos enseña la palabra de Dios, hay trigo, hay cizaña, hay lobos, hay ovejas, hay gente buena y hay gente mala también. Y un árbol no puede dar un fruto malo y ser un buen árbol, porque todo va de acuerdo al árbol que cada uno de nosotros seamos, para que venga ese fruto en favor de nuestras vidas. Por lo tanto, estudiando encontré que hay árboles sin frutos, hay árboles con escaso fruto, hay árboles con mucho fruto pero fruto malo, hay árboles con poco fruto pero bueno, y hay árboles con mucho fruto pero excelente. Y ese es el tipo de árbol que Dios te trae hoy para que conozcas a través de su palabra, porque Él quiere que realmente seamos ese tipo de árbol que lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque nuestro arquitecto divino llamado Dios nos ha creado para ser fructíferos, nos ha creado para ser capaces, ha dejado en nuestras vidas habilidades que ha colocado en cada uno de nosotros, y lo que Dios desea es buenos resultados en tu vida y en la mía. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Amén. Así que de acuerdo a la Escritura,
Es un mandato de Dios que nosotros llevemos fruto. Ese es el mandato de Dios. Y el buen fruto es lo que realmente va a distinguirnos como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. No nos distingue lo que pensamos, no nos distingue solamente por lo que hablamos, sino el fruto dice lo que realmente somos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, estudiando la palabra, yo decía, bueno, Señor, si el mandato tuyo es llevar buen fruto, entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para llevar esos frutos? ¿Y qué se necesita realmente? Y encontré 5 cosas que quiero hablarte en este día, y tal vez pueda haber muchas más a través de la Escritura, pero hoy quiero enseñarte 5 de ellas. Y antes de mencionarte la primera, buscaba en el Salmo 1, versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces comencé a estudiar y dije, Señor, ¿qué es lo que realmente necesitamos para llevar fruto? Y lo primero que encontré cuando leí este salmo es que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Lo primero es tener contacto con el agua. ¿Sabe por qué? Porque un árbol sin agua, ¿qué le ocurre? Se seca. Y si se seca, por supuesto, no va a poder llevar fruto. Por eso tenemos que mantenernos cerca del agua, para que no nos sequemos, para que nuestra vida como árboles que somos delante de Dios, no nos sequemos. ¿Y quién es esa agua? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es esa agua que tú y yo necesitamos en nuestra vida. No hay nada en este mundo que pueda calmar nuestra sed como Jesús. Recuerdo aquel pasaje de la mujer samaritana, donde Jesús se acerca allí al pozo de Jacob y encuentra a una mujer samaritana y le dice que le saque agua del pozo, que le dé de beber. Y la mujer lo mira y le dice, Jesús, tú siendo judío, yo siendo samaritana, que no tenemos trato entre nosotros, me pides a mí que te dé de beber. Jesús le dijo, si supieras quién es el que te pide que me des de beber, porque Él es el único que tiene esa fuente de agua viva que salta para vida eterna en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por eso tenemos que aprender que Jesús no es religión. Jesús es salvación y vida eterna. Jesús no es un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es uno de los tantos caminos que hay, que el fin de ellos, dice la palabra de Dios, termina siendo fin de muerte. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y por eso tenemos que entender que como árboles necesitamos estar conectados, recibir agua de nuestra fuente. ¿Para qué? Para poder existir y poder llevar frutos en este mundo. Sin Él no lo podemos hacer. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Lo segundo es ser buena tierra. Necesitamos ser buena tierra. Y recuerdo ese pasaje cuando Jesús está enseñando la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar y comenzó a nombrar Jesús diferentes lugares donde caía la semilla. Pero luego dijo, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Porque una semilla preciosa, iglesia, puede ser muy buena, pero si el terreno no sirve, si la tierra no es buena, entonces la semilla se pierde. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios fructifica en aquellos corazones que son obedientes. Cuando Jesús explica la parábola, porque no la entendían, Él dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, esa semilla que cae en buena tierra, dijo Jesús, es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La tierra, amada iglesia, es nuestro corazón. La semilla es esa palabra de Dios que viene a nuestras vidas. Pero cuando somos buena tierra para poder dar fruto, cuando entendemos lo que es oír y obedecer, lo que Dios nos está enseñando cada día. Si una persona no tiene interés en escuchar la palabra de Dios, en entender lo que Dios le dice, pues va a ser imposible que pueda producir buenos frutos. Porque para producir buenos frutos tenemos que ser buena tierra. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted quiere ser bienaventurado en lo que hace?
Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿quieres ser feliz en todo lo que haces? Entonces necesitas no ser un oidor olvidadizo, sino ser un hacedor de la ley de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si realmente queremos caminar en bendición en este mundo, como bienaventurados, siendo hijos de Dios, necesitamos colocar por obediencia, obedecer lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Y digo como ejemplo, porque a veces decimos, bueno, ¿y cómo a qué debo obedecer? El Señor nos dice, si somos casados, por ejemplo, el Señor nos dice, no adulteres. Porque sabe algo, a veces pensamos que cuando Dios nos dice algo, es porque Dios nos quiere fastidiar. Y sin entender que cada mandamiento de Dios, cada mandato que Él ha establecido, es porque nos guarda, es porque nos ama y porque Él quiere el bien sobre nuestras vidas. Y por eso te dice, ya va, si estás casado no adulteres. ¿Por qué? Porque entrelazas tu corazón con otra persona y terminas luego dañando tu matrimonio y rompiendo el pacto. Son cosas que traen consecuencias. Cuando desobedecemos, obtenemos frutos también, pero no son frutos que van a traer bendición sobre nuestras vidas. Cuando Dios nos dice perdona, porque cuando nosotros perdonamos, entonces vamos a recibir perdón de Dios. Y decimos muchas veces, no, esa persona no merece mi perdón. Sin entender que cuando Dios nos manda a perdonar es porque el bien es para nosotros. Dios se encargará y juzgará al que te hizo daño. Pero cuando tú obedeces la palabra, es a ti al que te va a ir bien. Porque Dios quiere bendecirte. Y por eso Él coloca cada vez mandamientos. Que cuando nosotros los obedecemos, no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que Dios nos dice. Caminamos en bendición en este mundo y vamos a poder dar fruto como Dios quiere en esta tierra. Déselo bien fuerte porque es para el Señor. Amada iglesia, cuidar esa tierra es cuidar nuestro corazón. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe algo? Sobre toda cosa guardada, todo lo que usted guarda y cuida, su carro, su casa, sus hijos, su familia, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres dar frutos? Necesitas tener el corazón limpio, necesitas tener una tierra buena. Pero cuando yo hablo de guardar el corazón, tenemos que entender que el corazón se guarda cuidando sus dos puertas de acceso. El corazón tiene dos puertas de entrada y son tus ojos y tus oídos. Lo que tú miras y lo que tú escuchas termina dañando o ganando tu corazón para bien. Y veo en la palabra del Señor, como dice Proverbio 23:33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Por eso, para cuidar nuestra tierra, tenemos que examinar qué estamos viendo. Mira, a veces escogemos películas que no edifican para nada. A veces se termina siendo adictos a la pornografía por mirar cosas que terminan dañando tu mente, dañando tu corazón. Y es lo que Dios quiere alertar a tu vida. Muchas veces tenemos que examinar a quién seguimos en nuestras redes sociales, porque eso que estás siguiendo es lo que tú quieres ver. Y por eso tienes que tener mucho cuidado, porque esa puerta de acceso llamada ojos debe ser cuidado. ¿Para qué? Para tener una buena tierra, y esa buena tierra llamada corazón podamos dar fruto en la semilla que Dios coloca cada día en nuestras vidas. Miro y hablo de los oídos, esa segunda puerta de entrada a nuestro corazón. ¿Qué escuchamos? Mira, hay gente que le encanta un chisme. Esa no está aquí en Casa de Dios Miami, gracias a Dios. Hay gente que busca la murmuración. Hay gente que le encanta saber, ya va, qué le pasó a tal pastor y qué le pasó. Y a mí a veces me pasan noticias y yo digo, ya va, a mí no me importa. Él va a tener un Dios que lo juzgue. Yo me encargo son de mis actos, de mis frutos, y eso es lo que me tiene que preocupar. Pero no es hacer leña, como decimos muchas veces, del árbol caído, que se dice así como un refrán. Tenemos que tener cuidado que escuchamos. Mira, a veces nos parece sencillo, pero la música, wow, cada día esa puerta de acceso llamada música a nuestro corazón, cuánto está dañando en especial a nuestra juventud. Veo a los niños y decimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero fíjese, ¿qué están escuchando estos niños? ¿Qué tipo de música le coloca? ¿Es reggaetón? ¿Es trap?
puras obscenidades, puras cosas con doble sentido, y pensamos que eso no es nada. No, es bastante. Eso está entrando directo por los oídos a su corazón, y el día de mañana van a dar fruto de acuerdo a la tierra que estás permitiendo que sea sembrada en su corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado y cuidar nuestra tierra. ¿Para qué? Para que nada ni nadie la contamine. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo tercero que necesitamos para dar fruto es entender que el árbol se alimenta de los mejores nutrientes. Y comencé a investigar y vi que la nutrición de los árboles depende de la fotosíntesis, un proceso que utiliza los minerales disueltos en el agua, que las raíces absorben del suelo y que son conducidos hasta las hojas a través del tronco y las ramas. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que sacar tiempo para alimentarnos como árbol, para poder dar fruto. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué alimenta nuestras vidas? Ir a la presencia de Dios. Alimenta nuestras vidas el buscar su palabra. Alimenta nuestras vidas el estar un día como hoy aquí congregados y no decir, no, ya va. Lo que pasa es que también lo puedo hacer a través de YouTube, me puedo conectar en vivo a través de ministerios y entonces yo recibo en casa. No, no es lo mismo cocinar fresco que cocinar recalentado en microondas, no es igual. La palabra de Dios establece que debemos congregarnos. Y mire, estamos en un país tan fácil para que todo lo de Dios se distorsione. Y cuando nos damos cuenta, ya Dios en nuestra agenda no cabe. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados aún el día domingo, que si no entendemos que debe ser nuestra prioridad, porque nos alimentamos, porque obedecemos a Dios cuando nos llama a congregarnos, cuando nos dice, no te quedes tranquilo solamente con un día domingo, acércate a un grupo de amistad, a esa casa que abre sus puertas para bendecir tu vida, para cuidarte espiritualmente y no quedarnos solo como un dominguero que entra y sale y nadie sabe de nuestras vidas. Pero, ¿qué necesitamos? Entender que es eso lo que va a traer frutos de bendición sobre nuestras vidas. Porque nadie que coloque a Dios número uno, amada iglesia, Dios no le va a bendecir y le va a honrar. Cuando tú colocas a Dios número uno en tu agenda, en tu vida, un día domingo tú puedas decir, ya va, yo sé que si hago Uber o hago lo que yo hago hoy como días u horas extras, pero estoy desobedeciendo a Dios, sabe que Dios puede bendecirte cuando arranques el lunes con todo lo que ibas a hacer el domingo. Dios dártelo el día lunes. ¿Por qué? Porque dijiste, mi Dios es mi primer lugar, mi Dios es lo que yo necesito, mi Dios es el que alimenta realmente mi vida. Pero tenemos que ser intencionales en buscar ese alimento. ¿Por qué? Porque si no te alimentas, te secas. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios no te quiere seco, quiere que te alimentes. Cuando dejas de alimentarte, comienzas a darte cuenta que tu vida empieza a enraizarse en las cosas del mundo, en el materialismo. Y tenemos que entender que sí, estamos en el mundo, pero tenemos que guardarnos en las cosas de Dios. Tenemos que aprender a caminar con Él. ¿Para qué? Para producir los frutos que Dios realmente quiere. Pero si nos enraizamos con el mundo, entonces vamos a producir los frutos de la carne. Y son los que precisamente el enemigo siempre te va a animar para que recibas. Yo amo mucho la vida del apóstol Pablo. Y me gusta cuando él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando le aceptamos a Él y le recibimos, es donde tenemos que aprender a caminar con Él para poder dar frutos, aprender a decir, ya va, si ya no vivo yo, esta vida ahora le pertenece a Cristo. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué dejaría de hacer? Y por eso, para poder llevar fruto, tenemos que entender que debemos morir al mundo. Porque hay cosas que sí, el mundo ofrece y parecen bonitas, pero nadie dijo que todo lo que hace el mundo es lo correcto. Porque mucha gente dice, ay, pero todo el mundo lo hace, pastora. Y si todo el mundo lo hace, entonces yo también lo voy a hacer, pero ya va, esto. No porque todo el mundo lo haga significa que es lo correcto. Y por eso tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los frutos de la carne, los que todo el mundo hace, traen consecuencias dañinas en contra de nuestras vidas. Son frutos incorrectos. Y miro, por ejemplo, cuando hablamos de los frutos de la carne, pleitos, enemistades, contiendas, divisiones, disensiones. Vemos dentro del hogar, cuando dejamos que caminemos de acuerdo a estos frutos, ¿qué ocurre con todos estos pleitos? Gente que está bajo el mismo techo y ni siquiera se habla.
Somos familia, pero él por allá y yo por aquí. Decimos, ¿dónde está Cristo realmente en medio de todos estos pleitos y todas estas situaciones? Por eso hay que morir a la carne para poder realmente caminar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere para dar los frutos. Muchas veces decimos, no voy a perdonar. ¿Por qué? Porque, bueno, pastor, usted no se imagina lo que a mí me hicieron. Sí, tal vez no me imagino lo que a ti te hicieron. Pero lo que no te está diciendo el enemigo es que cuando no perdonas, los frutos llamados amargura, resentimiento, dolor, aún enfermedad, en el plano natural o en el plano físico, van a venir en contra de nuestras vidas. ¿Qué? Como consecuencia de no perdonar. Entonces son cosas que cuando decimos no son frutos cualquiera. Los frutos que nosotros estamos dando van a traer o bendición o maldición a nuestras vidas y a nuestras generaciones. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mire, estoy en un país donde, aunque en Venezuela también ya lo están celebrando, pero nada como ver Halloween aquí en Estados Unidos. Las casas, Dios mío, los disfraces. Cada año yo digo, Señor, ten misericordia, ¿qué está pasando? Esto cada vez empeora más. Y la gente lo mira como cómico. Vestía a la niña de brujita. ¡Qué linda se ve la niña de brujita! El otro le pone un esqueleto a la puerta de la casa. Y digo, ¿cuánto está disfrazando Satanás lo que es malo? Lo que es una fiesta de muerte. Cuando tenemos nosotros al Dios de la vida, al Dios que nos ha dicho, ya va, stop. Nada de estas cosas nosotros podemos participar. Dice Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Ay, pastora, lo que pasa es que si mi niña no va disfrazada el día de Halloween al colegio, ¿qué van a decir de ella? Ella se va a sentir mal. Pues sabe algo, yo también tuve niños y siempre les enseñé, lo que es bueno para Dios es bueno para nosotros. Y lo que está malo delante de los ojos de Dios no se hace. ¿Por qué? Porque vamos a traer influencias demoníacas a la casa. La gente después empieza, ay, la vestí de brujita. Pero después la niña no puede dormir. Ah, pero ¿por qué no puede dormir? Porque estás invocando influencias demoníacas, estás abriéndole la puerta a la vida de tus hijos con disfraces y con cosas que a Dios no le agrada. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, lo que nos está es cuidando y guardando de no hacer las cosas como todo el mundo las hace, porque eso no significa que es correcto. Vemos a la gente después, pastora, no sé por qué, se me mueven las cosas, tengo ruidos en la casa, no sé qué es lo que está pasando. Y cuando vemos, no, es que tiene la brujita ahí guindada, es que tiene el esqueleto en la puerta. Ay, lo que pasa es que Halloween es normal en este país. Sí, es normal para otros, pero cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos que decir, ya va, stop, esto no es normal en mi vida, no va a ser normal en mi generación. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada y no voy a hacer nada que a Dios no le agrade, porque traerá frutos de muerte y frutos incorrectos en favor de mi vida y de mi generación. Yo sé que eso no merece un amén, ¿verdad? A muchos como que no les gustó. Parece algo sencillo, iglesia, pero Satanás se disfraza del ángel de luz. Y si nosotros no aprendemos desde pequeños a enseñarle a nuestros hijos lo que es blanco y lo que es negro, créame que cuando sean adultos, pues mucho menos lo va a poder hacer. Amén. Así que tengamos cuidado. Ahora, cuando yo hablo de alimentarnos con los mejores nutrientes, mire, en estos días estaba con mi hija en Coral Gable y me volteé y le dije, wow, qué árbol tan hermoso. Me impresionó tanto lo grande, el tronco tan precioso. Pero después venía a mi mente y yo decía, ya va, hoy lo vi aquí en Coral Gable, pero si mañana estoy pasando por Pembroke Pines, no está el mismo árbol. Él no caminó y corrió y dijo, no, es que aquí hoy hay mejores nutrientes. Nuestra vida es así. Para tener los nutrientes y poder dar fruto, necesitamos no solo recibir la palabra de Dios, sino estar en el lugar correcto. ¿Sabe algo? El lugar correcto, yo le doy gracias al Señor, porque ustedes tienen pastores que aman a la gente, pastores de fruto, pastores que cuando abrieron su grupo de amistad en Venezuela, su casa tuvo 100 personas. O sea, fue una iglesia su grupo de amistad. ¿Por qué? Porque es gente de fruto, gente que sabe cuidar a la gente. Pero yo sé que cuando uno habla de cuidar a la gente, gente que no se metan en mi vida, que no me digan, pero si usted quiere dar fruto, deja que le digan, deja que sea corregido, porque eso es amor. El Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Entonces tenemos que aceptar las correcciones y entender que como buenos árboles, si queremos dar fruto, no podemos estar hoy en esta casa, pero entonces mañana hay una iglesia en Doral que me está gustando y me voy a adorar a esa iglesia, y pasado entonces fue en Weston porque allá está un pastor que me parece buenísimo. ¿Sabe cómo termina?
no da fruto en ningún lado. ¿Por qué? Porque un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito allá, pero al final de aquí me gusta la palabra, de allá me gusta la adoración, de allá me gusta, no. Usted tiene que casarse y entender donde Dios me trajo, yo voy a ser fiel, yo voy a avanzar, yo voy a servir, yo voy a tomar los nutrientes de la casa para yo poder dar fruto dentro del lugar que Dios está colocando. Pero no vamos a dar fruto brincando y saltando, porque yo no sé si usted ha visto, pero yo no he visto un árbol que dé fruto y hoy está en un lugar y mañana está en otro. Amén. Lo cuarto que quiero enseñarles en este día para poder dar fruto es ser podado constantemente. Y yo sé que ser podado no le gusta a nadie. Y esto se refiere a irse desprendiendo de aquellas cosas que no son saludables en nuestra vida, que no son saludables en nuestro camino, hablando espiritualmente. Jesús dijo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Es Jesús el que nos limpia. El hecho de podar es que cualquier rama que tal vez no está, aunque está fructificando, la miran y dicen, no, ya va, hay que podar para que dé mejores frutos. Y me hace recordar cuando voy a casa de mamá en la isla de Margarita, allá en Venezuela. Mamá tiene una mata de uvas, sabe que los árabes hacen tabaquito, entonces usan esas hojas, y yo veo muchas veces a mamá que me dice, la voy a podar, y yo veo la mata y yo le digo, mamá, pero si está bien, ¿por qué la vas a podar? Y me dice, mira, ya las hojas están gruesas, ya las uvas no son buenas, ya le toca la poda. Y la poda de una manera que yo digo, pobrecita, no quedó nada en ella, pero cuando vuelvo a ir, veo que está más grande, está más hermosa, las hojas están preciosas y da mejores frutos. Entonces esa poda es muchas veces necesaria en áreas de nuestra vida. No sé si usted ha visto que cuando alguna rama se infecta, alguna planta le cae alguna enfermedad, manchas, hongo, ¿qué se hace? Se poda. ¿Por qué? Porque si no va a terminar contaminando todo ese árbol y lo va a terminar enfermando hasta llegar hasta la raíz. Y tenemos que entender que muchas veces hay gente que Dios quiere podar de nuestras vidas. Hay gente que Dios quiere apartar de cada uno de nosotros, porque son personas que no nos convienen y que muchas veces contaminan nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de caminar. Y para no dañar los frutos que Dios quiere que nosotros demos, es gente que tiene que ser podada. Relaciones que son incorrectas, que deben ser podadas en nuestra vida, porque cuando las llevamos a la luz de la palabra, sabemos que son incorrectas. Personas que muchas veces somos casados, tenemos un esposo, hay allí un matrimonio, ¿y qué se hace? Entonces viene un buen amigo. No, ya va esto. Usted quiere tener un amigo, busque a su esposo, busque a su esposa, porque el tener ese tipo de relaciones, lo que termina muchas veces es entrelazándote en tu alma. ¿Por qué? Porque él sí me comprende, y cuando te das cuenta, has dañado o has caído porque has roto tu matrimonio. Entonces son cosas que Dios dice, ya va, nos toca podar, nos toca entender que debemos rodearnos de gente correcta. No hablo de gente perfecta, porque no existe gente perfecta, pero sí gente temerosa de Dios, gente que cuando va a hablar de algo o de alguien tiene temor de Dios, y no es que anda todo el día chismeando, ¿sí? Y metiéndose en la vida de otro, porque ¿sabe qué pasa? Cuando usted anda todo un día con un chismoso, usted termina chismeando. Cuando usted anda con un grosero, a usted se le empiezan a salir las malas palabras. ¿Por qué? Porque necesitamos ser podados muchas veces de relaciones incorrectas, amistades incorrectas, de lugares, de ambientes que terminan contaminando y dañando nuestras vidas. Amén. Amén. Y lo quinto y último que quiero hablarte en este día es de permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo, veo a Jesús enseñar y decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe cuál es la clave para poder dar frutos? La clave es permanecer conectados con Dios. Esa es la clave, porque permanecer conectados con Dios, ¿sabe qué va a hacer? Va a determinar los niveles de producción, y a mayor relación, conexión y permanencia, mayor cantidad y calidad de fruto. Yo no sé si usted me está entendiendo hoy, pero es imposible que usted pueda dar fruto
separado de Cristo, porque es en Él que vamos a poder fructificar en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor lo dijo con esta palabra: separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Mira a la persona que está a tu lado y dile: nada podemos hacer sin Él. Amada iglesia, yo no sé qué es lo que tú necesitas, yo no sé qué es lo que tú estás esperando de parte de Dios, pero Él dice: nada, escúchame bien, nada puedes hacer si no es tomado de mi mano. Lo que hay en tus planes, si no está Dios metido en ellos, créeme que no van a dar el fruto que Dios quiere que puedan dar de bendición sobre tu vida. Porque permanecer en Cristo es dejar que la vida de Cristo haga de nosotros una vida fructífera en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Entender que los buenos frutos que el cristiano puede llevar solo se van a producir cuando está el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Porque no son frutos que podemos nosotros dar con nuestra propia fuerza, sino que Él nos fortalece, Él nos toma de la mano para realmente poder llevar fruto. Hay cosas que por más que usted se esfuerce, no va a poder producir. Y yo miro en la palabra del Señor cuando nos habla de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: es amor, gozo, paciencia, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Pero ¿cómo producimos nosotros amor? El amor es una consecuencia del que habita dentro de ti y de mí, porque Él es la verdadera fuente de amor. Cada uno de los frutos se da por tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y por permitirle obrar en nuestras vidas. Es así que realmente vamos a sentir paz. Hay gente que dice: cuando tenga los papeles voy a tener paz, voy a sentir descanso. Hay otros que dicen: cuando compre la casa, cuando compre el carro. Pero créeme que hoy vengo para decirte que es teniéndole a Él, porque Él es el príncipe de paz, que va a haber paz en tu corazón, aunque no hayan llegado los papeles, aunque no tengas el carro aún y aunque no tengas la casa. Es teniéndolo a Él. Solo en Él hay descanso, amada iglesia. Solo en Él podemos dar los frutos que Dios quiere traer con nuestras vidas. Pero cuando estamos conectados con Él, ¿sabe qué? Se nota también en nuestro compromiso, con nuestra entrega. Allí comienza nuestro fruto, aprendiendo a ser fieles en lo poco. Para mucha gente, ser fiel en lo poco, para mucha gente lo poco es insignificante. Para mucha gente lo poco se menosprecia, y en lo poco Dios te está observando. En lo poco o lo poco que tal vez tú tienes es lo que otros necesitan. Va a ser lo mucho para otros, pero Dios necesita que tú empieces a valorar desde lo poco y a ser fiel en lo poco, porque Dios al que es fiel en lo poco lo coloca en lo mucho. Y el mucho se llama fruto, pero ¿cuándo? Cuando Dios en lo poco haya tu fidelidad. Cuando Dios en lo poco te haya allí entendiendo que todo lo que estás haciendo es por amor de su nombre. Que todo lo que estás haciendo aún donde nadie te mire es porque sabes que Él sí te está mirando, porque Dios es omnipresente. Así que tenemos que estar bien plantados, amada iglesia, en lo que estamos creyendo de parte del Señor, bien conectados con Él. ¿Por qué? Porque yo puedo mirar que es arraigados a Cristo como realmente podemos soportar las tormentas del mundo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Estando en la tierra nos toca atravesar por momentos de tormenta, por momentos duros en este mundo. Pero ¿sabe cuándo el árbol lo resiste? Cuando tiene sus raíces bien profundas, cuando ha entendido que conectado con Dios todo lo puede en Cristo que le fortalece, cuando ha entendido que tomado de la mano del Señor, entonces Él puede avanzar y Dios puede responder en medio de todo lo que usted necesite. Pero tenemos que estar claros que nuestras raíces deben estar cimentadas en Él, que nuestras raíces tienen que aprender a buscar ese tiempo para el nutriente, para fortalecernos cada día, para poder avanzar tomados de su mano, y así toda tormenta que venga en nuestra contra no pueda dar frutos incorrectos en nuestra vida, no nos pueda romper, no nos pueda dañar, sino que nos mantenga firme. Hace unos meses fui al ginecólogo. Acostumbro a ir al ginecólogo anualmente porque me toca. Y me citaron a la semana para el resultado de la citología, y cuando vi que la secretaria me escribía, yo dije, hasta le dije, qué extraño,
Nunca me habían citado para un resultado. Y cuando llegué allá, la doctora me dice: Silvana, esto está indicando que debemos hacerte una biopsia. Aparentemente hay un cáncer en el cuello de tu útero. La miré y le dije: yo vengo todos los años, ¿en qué momento se formó esto? La mujer empezó a revisar en la computadora y me dijo: oye, ¿verdad? Tú nunca faltas, estás aquí anualmente, todas tus citologías venían normales. Y le dije: doctora, ¿podemos hacer algo? Repítame la citología. Me fui a mi casa a orar. Le dije: Señor, yo confío en ti. Tú eres el que te llevaste la enfermedad. Toda enfermedad en mi cuerpo es ilegal. Cuando vino la segunda citología, la doctora me vuelve a citar y me dice: Silvana, salió el mismo resultado. Queremos intervenirte porque donde indica lo que indica la citología, queremos aprovechar el oncólogo y yo, extraerte como el cuello uterino y aprovechar de sacar en quirófano esa zona que aparece donde está el cáncer. Y yo le dije: está bien. Yo seguía orando, pero por supuesto seguimos orando, pero es allí donde el enemigo empieza a ministrarte y te dice: ah, tienes cáncer. ¿Sabe cuántas personas uno despide con cáncer de este mundo? Y empieza a traerte recuerdos donde te vas a ir. Y es donde toca: ya va, ¿dónde están mis raíces? Y me ministraba por la palabra y le decía: nadie toca un cabello de mi cabeza sin que tú, amado Dios, lo permitas. Mi vida te pertenece. Y no hay enfermedad que me saque del mundo si no es mi tiempo y haya terminado mi carrera en esta tierra. Y fui el día de la operación, lo hicieron en quirófano. A la semana me vuelven a citar y la doctora me dice: sí, Silvana, efectivamente, de las 3 tomas que hicimos de tu cuello uterino, la primera y la segunda tenían cáncer, pero lo bueno es que la tercera estaba limpia. Y me dijo: quiere decir que el resto de tu útero no hay más cáncer, solo estaba alojado allí. Y yo le dije: qué bueno, gracias a Dios. Pero ella me dijo: no, el oncólogo quiere ahora, cuando te recuperes de esta operación, nuevamente entrar a quirófano, pero esta vez sí para hacerte una histerectomía. Queremos extraer todos los órganos, ya que tú no vas a tener más hijos, y pues de esa manera evitemos un futuro cáncer el día de mañana. Y le dije: está bien. Yo me iba a la casa y en todo esto pasé 4 meses, en un reposo, en otro reposo, en un médico, en una biopsia, en una cosa y otra. Y uno dice: Señor, qué fastidio, esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero reposo, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. Pero hay cosas que Dios permite en nuestras vidas donde muchas veces, ¿sabe?, nos quiere podar o quiere mostrar su gloria. Porque cuando vino el resultado después de la histerectomía, que sacaron todos esos órganos, él me citó nuevamente el oncólogo y me dijo: Silvana, útero, ovarios, trompa, todo lo que trajimos está completamente limpio. Así que quédate tranquila, que ya no hay más cáncer en tu cuerpo. Y sé que la gloria está del Señor. Pero ¿sabe algo? Son los momentos de turbulencia, los momentos de tormenta, donde Dios va a mirar qué fruto vamos a dar. Somos de los que, ya va, esto vino para destruirme, o de los que decimos: ya va, mis raíces están bien profundas, y digan lo que digan los médicos, yo sigo declarando: tú eres mi sanador, porque tú pagaste el precio por la enfermedad, y por tu llaga, Señor, yo soy curada. Por tu llaga, Señor, yo recibo sanidad. Por lo que tú has hecho, Señor, yo recibo salvación. Somos de los que hoy día, cuando la tormenta viene, va a desprender el árbol desde la raíz y nos va a llevar el viento y la tormenta, o somos de los que vamos a permanecer cimentados porque hemos entendido a quién le estamos creyendo: aquel que no miente, aquel que es fiel, aquel que es verdadero, aquel que cuando te ha dicho algo sabe que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no dejarán de cumplirse en tu vida. Por eso necesitas hoy salir de este lugar examinando tu vida y preguntándote: ¿realmente, Cristo, estás dando fruto en mis acciones, en mis palabras, en mis actitudes, en mis relaciones? ¿Está Cristo presente realmente en todo lo que yo estoy haciendo? Mira, a mí me gusta preguntarme muchas veces: ¿qué dice la gente de mí? Yo sé que muchísimas personas pueden decir cosas incorrectas. Allí no está basada mi identidad. Mi identidad está basada en Él. Pero también es bueno escuchar muchas veces qué se dice. ¿Qué se dice la mentirosa, la grosera, el engañador?
¿Qué se dice de cada uno de nosotros? Porque esos frutos están dándonos un nombre, amada iglesia. Y hoy Dios nos trae, no para juzgarnos, no para señalarnos. Yo no vine de Venezuela para traer una palabra para que te sientas mal, sino vine desde Venezuela para decirte, Dios preparó este tema este día para que hoy te examines. Para que hoy delante de Él, que no le podemos mentir y que somos como un libro abierto, podamos mostrarle y decirle, Señor, aquí estoy. A ti no te puedo engañar. ¿Qué frutos realmente estoy dando? Y te pido perdón. Porque muchas veces, aunque son frutos que nadie está viendo, Dios sí los ve. Él sí nos conoce. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mire, estamos en un país donde los frutos se ven aún a través de una licencia. ¿Sabe? Una licencia habla de tus frutos como conductor. Son muchas las cosas que nos hacen o nos permiten examinar nuestra vida y ver realmente qué fruto estamos dando hoy. Cuando la pastora me dijo si quería predicar, si podía venir a predicar, el Señor me recordó un sueño que había tenido días anteriores, donde cuando me levanté me acordé, veía frutos hermosos, árboles grandes, preciosos y frutos muy bellos. Y el Señor me dijo, esa es la palabra para Casa de Dios Miami. Esa es la palabra que traigo hoy a tu vida. Una palabra que te quiere exhortar, pero que también te quiere animar para que puedas dar esos frutos que yo vi en el sueño. Son frutos que Dios va a traer a tu vida. Si tú hoy decides caminar de acuerdo a lo que Él dice y no de acuerdo a lo que todo el mundo pueda decirte a tu lado. Por eso vine desde Venezuela para traerte esta palabra. Dios está contigo y los frutos eran grandes y hermosos, pero déjate podar por Él. Obedécele, permite y ríndete delante de Él. Busca tomar y beber esa agua que solamente en Él podemos encontrar para calmar nuestra sed. Y sé tú esa persona que humildemente le puedas decir siempre a tus pastores, ¿qué ves en mí? Ayúdame a mejorar, ayúdame y corrígeme. Porque son muchas las cosas que a veces dan frutos incorrectos y que cuando vienen nuestros líderes y pastores a decírnoslas, como no las vemos, no las queremos escuchar, no las queremos aceptar y no las queremos recibir. Pero ¿sabe algo? Cuando usted es humilde, Dios le enaltece. Cuando usted es humilde buscando avanzar cada día y parecerse más a Él, entonces Dios va a depositar en usted frutos que van a traer honra sobre su cabeza y sobre toda su familia. ¿Cuántos pueden decir amén en esta tarde? Yo quiero invitarte en esta tarde a hacer una oración donde tú le dices al Señor, repitiendo conmigo, que tú quieres beber de esa agua y que tú le aceptas y le recibes, porque separado de Él nada puedes hacer. Repite conmigo en esta hora, Señor Jesús, en este día yo te entrego mi vida. Yo te pido perdón por todas las cosas que yo haya hecho o que yo haya dicho y que hoy están dando un fruto incorrecto. Yo te pido perdón, pero también te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes, porque conectado a ti es que voy a poder dar los frutos que tú esperas de mí. En el nombre de Jesús, a partir de este día, guía y dirige cada uno de mis pasos, desde ahora y para siempre. Amén y amén.